Para tener una buena alimentación basada en alimentos de origen vegetal, es importante comer de manera balanceada. En esta dinámica vamos a ver cómo comunicar a los participantes algunas reglas básicas. Esta dinámica está basada en las recomendaciones del Physician Committee for Responsible Medicine. Esto que miran es la imagen del Power Plate, o plato poderoso, y esta es la versión para los países tropicales. El Power Plate nos indica que un tiempo de comida balanceado es el que contiene partes iguales de ingredientes que pertenecen a las 4 familias principales: frutas, granos o almidones, verduras y legumbres. Vamos a necesitar unas hojas de papel, un marcador o plumón, unas tijeras, una cinta o masking y una pizarra. Lo primero que se hace es pedir a los participantes que recuerden cuáles son los alimentos que han comido durante las últimas, 24 horas. Por esto se les pedirá mencionar qué han comido en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y se van apuntando las respuestas en unas hojas de papel. Después se pide cortar las hojas y tener cada alimento por separado. Después, en la pizarra, marcamos las 4 familias de alimentos principales, que son legumbres, almidones, frutas y verduras. Y pedimos a los participantes que nos ayuden a ubicar cada alimento en su lugar. Pan. Y les aclaramos también que no se preocupen si esta clasificación no es correcta, porque va a haber un segundo momento en el que vamos a poder corregir los errores. Después de haber clasificado cada alimento, anunciamos a los participantes que en realidad hay algún error y que necesitamos reubicar tal vez 1, 2 o 3 alimentos. El elote. El elote, sí. Porque es lo mismo, ¿no? Ajá. Reubicamos cada alimento en la categoría correcta. De último, llamamos la atención sobre cada una de las 4 familias de alimentos y pedimos que los participantes indiquen cuáles alimentos podrían agregar a cada una de estas familias. Pelón. Papaya, mango, banano, plátano, verduras que quedaron ahí, mandarina. Y es este el momento más adecuado para introducir el concepto de que una alimentación completa se obtiene al consumir de manera equilibrada los alimentos de las 4 familias, es decir, en partes iguales o muy parecidas. Es una actividad muy interesante, realmente da mucho espacio a muchas preguntas, muchas reflexiones, y por esto es bueno también que quien facilite tenga buena preparación para resolver estas dudas. Normalmente los participantes se emocionan, rompen el hielo, quieren agregar sus conocimientos, sus reflexiones, y esto facilita mucho el aprendizaje. La dinámica se puede concluir imaginando un platillo completo, entonces eligiendo 1 o 2 elementos de cada una de las 4 familias y pidiendo a los mismos participantes del grupo que inventen una receta, es decir, que nos sugieran cómo los cocinarían, cómo los condimentarían, para tener así un platillo completo y balanceado hecho por ellos mismos. Les recomiendo intentar hacer esta dinámica con sus grupos y si hay algún comentario pueden ponerlo en el espacio aquí abajo. No olviden que en la página principal de este proyecto, les dejo el link en la descripción, pueden encontrar muchas más dinámicas para varios temas, todos relacionados con la educación. Y les pido hacerlo de siempre, denle like al video, compártanlo. Adiós.